Para nosotros es importante conocer qué es lo que sucede en nuestra región, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con las ventas. ¿Cómo está ahora la situación en este post-pandemia, que no está el post-pandemia, ¿no? Estábamos hablando que ya estamos en la cuarta ola, pero sí entender un poco la relación de lo que sucedía con los comercios de la región antes de la pandemia. Para charlar un poco de esto tenemos en línea a Nicolás Picón. Él es coordinador de proyectos en el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, porque realizaron un informe muy detallado sobre lo que tiene que ver con las ventas, esto que te estábamos diciendo, con las ventas que no repuntan y cómo estamos en relación a la prepandemia. Hola, ¿cómo te va, Nicolás? Buen día. Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, estuvimos mirando mucho el informe que realizaron ustedes desde el Laboratorio de Desarrollo Sectorial de la Facultad y, a ver, queríamos tratar de entender un poco cómo está la relación, la situación de los comercios y de las ventas en la región, porque algo que nos llama mucho la atención cuando andás por las calles del centro platense es la cantidad de locales en alquiler que hay, por ejemplo. Sí, bueno, la situación, como decían, no ha sido del todo satisfactoria respecto de lo que se esperaba para una pospandemia. Sí, algunas actividades han salido más rápido que otras, por ejemplo, las que son ligadas al esparcimiento. Esto tiene que ver también con un efecto propio de la pandemia, ¿no? La gente decidió salir de su casa, decidió no estar más, y bueno, esto hace repuntar las ventas de hotelería, cines, restaurantes. Estos sectores que también fueron muy castigados durante la pandemia son los que están empezando a repuntar, y junto con textiles y prenda de vestir son los que están apuntalando un poco el crecimiento de la ciudad, que alcanzó un 13%. Nico, Esto tiene que ver también sí. con una recuperación, ¿no?, del comercio. Ya bien, venimos de 4 trimestres de crecimiento, pero como decía, no alcanza a ser lo que uno hubiera esperado para una pospandemia. Eso precisamente te iba a preguntar. A ver, todo el mundo, la mayoría de los economistas marcan un crecimiento en la economía. Ahora, mi pregunta, desde la ignorancia más absoluta, es, Nicolás, ¿este crecimiento es, a ver, producto de la pospandemia, pero no llegamos a estar como se estaba antes en el 2019? Claro, el problema que tenemos más grande es el no crecimiento del poder adquisitivo del salario. Los Claro. salarios, tanto en La Plata, más que nada, de la administración pública provincial y local, no han acompañado en los últimos años, no estoy hablando de ahora en particular, pero no han acompañado la inflación. Por lo tanto, venimos con una pérdida muy grande de poder adquisitivo que no se ha podido recuperar, y fundamentalmente en este trimestre sigue atrasado. Esto también te pone un techo al crecimiento, que por ahora ha sido un rebote de la pandemia. Sí, hemos visto muchos emprendimientos nuevos, locales que cierran, locales que abren, se ven todavía locales cerrados, pero bueno, es una situación más que nada coyuntural. Ahora, el problema más grande que tenemos en la ciudad, yo creo, y creemos desde el laboratorio, es que hay pobres que son empleados en blanco. Y esto Claro. es una situación muy preocupante, porque el poder adquisitivo de esta gente que está en blanco, que está con aportes, no llega a cubrir las necesidades. Por lo tanto, esto también pone un techo al crecimiento. Claro, o sea, lo pensaba nosotros hace varios días que venimos hablando de la relación entre inflación y salario. Me imagino que la mayoría de los otros rubros que, entre comillas, son considerados de ocio o esparcimiento, hoy por hoy no deben ser los que más se consumen cuando la gente tiene cuando todos tenemos una inflación del mes de abril del 6%, sobre todo en el sector de alimentos. Sí, lo que sucede también es un efecto social, ¿no?, de la pandemia, que las personas no están cansadas de estar en la casa, deciden salir. Y también por este mismo tema de la inflación, donde no podés proyectar mucho a futuro. Se está viviendo más el hoy, y es algo que se ve en los sectores estos de esparcimiento. Hotelería, hay más viajes, hay más comidas en restaurantes. Los restaurantes en la ciudad están explotados, por más que haya menos que antes. Hay menos que la pandemia, pero están con la ocupación casi plena. Esto también es efecto de la nueva normalidad. La gente vive más el hoy, y estos son los datos que estamos viendo también en el estudio.
Claro, vos sabés que eso hablábamos con mi compañero, decíamos, bueno, hoy, a ver, en un país que tiene la inflación que está teniendo hoy por hoy la República Argentina, ¿cómo entendés que el programa previaje haya tenido la cantidad de utilización que tuvo, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto que señalás vos, con esto de que la gente post pandemia toma la realidad de otra manera. Sí, se está viviendo de otra manera, un poco más a corto plazo. También la inflación y la disparada del dólar y de los bienes en general hace que vos no te puedas planificar hoy con un sueldo en comprar un auto, comprar una casa. Se prioriza más otra cosa, y más después de la pandemia es vivir el momento, salir, pasar tiempo con amigos, con familia, y eso también te lleva a que estos rubros sean los que más crezcan hoy. Y los que menos han crecido en este tiempo, ¿cuáles tienen algún análisis, Nicolás? Y, por ejemplo, el tema de informática y comunicaciones o materiales para la construcción, rubros que durante la pandemia estuvieron muy en boga. El primero, porque uno necesitaba salir a comprar una máquina o una computadora para hacer teletrabajo, los que tuvieron la posibilidad. Esos rubros crecieron mucho y nosotros los medimos en los trimestres anteriores. Hoy ya, también por un efecto de los precios, ¿no?, que se han vuelto muy difíciles de comprar, o sea, no han crecido. Si bien no han caído, no han crecido, y materiales para la construcción sucede lo mismo. Así que son rubros que hay que tener en vista de cara al futuro, pero en general la situación es de un crecimiento, pero como te decía antes, con un techo. Y con respecto a otros rubros, no sé, se me ocurre, por ejemplo, bueno, vos hablabas bueno, los cines, todo lo que tenga que ver con esparcimiento y construcción con respecto a lo que pasó en la prepandemia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria del calzado. Bueno, todo lo que es textiles y prendas de vestir, y en general los rubros que uno necesita probarse, han vuelto un poco para atrás a lo que fue la nueva normalidad post pandemia. Sí han abierto web, redes sociales, atención no presencial, fundamentalmente en estos sectores que lo hicieron para sobrevivir la pandemia. Eh, a propósito de esto, hoy una de cada 4 ventas se hace por canales no presenciales, en general en la ciudad, y sirven como vidriera esto. Ahora, rubros como por ejemplo venta de electrodomésticos o todo lo que sea un bien estandarizado, eso sí se ha vendido mucho más por redes sociales, por web, digamos, pero los rubros presenciales, como esto, como vos mencionabas, calzado, prendas de vestir, requieren mucho de la presencialidad todavía, y son rubros Claro. que van creciendo, pero no tanto, no en la medida de lo esperable. Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto. Vamos a seguir, bueno, siempre en realidad estamos mirando los informes que hacen desde el laboratorio porque nos ayudan a entender un poco más dónde estamos parados en nuestra región. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, muchas gracias.